Windows 10 ya se está estancando, está perdiendo una función interesante con el último parche de seguridad y Microsoft está insistente para que cambies de Windows 10 a Windows 11, destacando 7 aspectos. Comencemos. Antes de comenzar y arrancar este video, traído a ustedes gracias a las magníficas licencias de Kayfan.com. Sí, puedes adquirir cualquiera de ellas de forma completamente garantizable aplicando el código TUTO50 o TUTO62, de forma que puedes adquirir desde Windows 10, desde Windows 11, desde Office 2021, desde las ediciones que tú quieras de la versión de Office, cualquier bundle, de manera que puedes estar adquiriendo también programas de optimización. Ahí lo añades al carrito, aplicas el cupón y de esa manera te llega lo que es tu correo ahí para que tengas las licencias certificadas, originales, genuinas y no tengas ninguna clase de problemas con ninguna clase de actualización o con una futura versión de Windows 10 o de Windows 11. Así es que ya lo sabes, Kayfan.com, líder en licencias. Comencemos. Y sí, bienvenidos, ya lo saben, a un nuevo video. Nos vamos a entrar ya directo a enmarcar esto porque Windows 10 perdió una función interesante con el parche más reciente de seguridad. Ya se está estancando, le queda pocos meses para lo que es el soporte, el fin del soporte vaya, y Microsoft está removiendo ahora los segundos de reloj en el control flotante de calendario a esto en Windows 10. Estarías viendo el antes y el después. El pasado martes 8 de abril de este año, Microsoft empezó a distribuir los parches de seguridad y con ello no era una actualización que añadiera funciones, pero le quitó una mejora que lo removió los segundos de reloj en el control flotante. Por lo tanto, ya no está ahí, ya desapareció. Antiguamente, cuando haces clic en la zona de fecha y hora, pues aparecía ahí los detalles. Ahora ya se ha removido por completo. No se sabe si era un error o si esto ya lo van a dejar así por defecto. Lo que se sabe es que ya se va Windows 10 y ahora Microsoft le estaría quitando funciones. ¿Pero por qué? ¿Sucia estrategia acaso? Y de hecho, Microsoft está incitando a los usuarios a que cambien de Windows 10 a Windows 11, destacando 7 aspectos. Porque tal cual, Microsoft creó un nuevo documento de soporte titulado 7 consejos para aprovechar Windows 11 al máximo, publicado el 3 de abril, y este documento más redactado es un intento de animar a los usuarios de Windows 10 a actualizar a Windows 11. Sí, el documento de soporte publicado por el sitio web de Microsoft sin duda no es interesante, es absurdo, es irrelevante, es una tremenda patada de ahogados y prácticamente lo que quieren es incitarte a que pues te pases de Windows 10 a Windows 11 por cualquiera de las 7 absurdas razones, que las razones son completamente absurdas. Un nuevo menú de inicio, un diseño de snap, varios escritorios, un panel de widget, Focusation, Windows Hello y mejor modo oscuro. Y esta lista es realmente decepcionante porque, por ejemplo, sesiones de enfoque es la función que prácticamente está completamente rota desde hace más de 3 meses y quizás nadie lo ha notado, y Microsoft podría haber promocionado las pestañas del explorador pero no lo quiso. El bloc de notas, el subsistema de Windows para Linux, la herramienta de recortes, no, se basó en funciones basura. Por lo tanto, está ya marcándose esto donde son completamente patadas de ahogado para que te traslades de Windows 10 a Windows 11 por estas razones absurdas. Seguirá haciendo y promocionando Windows 11 hasta que llegue el fin de soporte de Windows 10. Pero si estás, ojo, en Windows 10 y tú quieres dar el salto por las razones que tú quieras a Windows 11, o si vas a quedarte en Windows 10 pero quieres que no tengas ninguna clase de problemas, sigas teniendo un sistema completamente certificado, aquí es donde te va la super recomendación, y es adquirir una licencia, y lo puedes lograr de forma completamente garantizable en Kayfan.com. Sí, líder en licencias exclusivas para que no tengas ninguna clase de problemas, y puedes aplicar códigos de descuento TUTO50 o TUTO62 en el caso de que tú quieras ahí quedarte con Windows 10 perfectamente, no hay ninguna clase de problema. Ya tienes una licencia de Windows 10, tienes aquí lo que es la licencia, añades a lo que es el carrito, ves lo que es el carrito ahí, lo que haces es copiar el código de descuento exclusivo y lo que haces es darle aquí clic para que de esa manera apliques el código del descuento exclusivo, y finalmente aquí lo tienes, tremenda ganga rebajada, le das el process checkout y claramente ya después rellenas toda la información enmarcada para que de esa manera pues tú puedes estar realizando el pago
de forma completamente ordenada sin ninguna clase de dificultad. Así, de esta manera, cuando realizas ya lo que es el pago, pues obviamente puedes hacerlo con el método de PayPal o tarjeta de crédito y de forma ya rápida te llega a lo que es tu correo una entrada del pedido de Windows 10 Professional. Ahí, por ejemplo, era una versión Home, pero por ejemplo te va a llegar un correo muy similar, el número de pedido de producto, la clave de la licencia, todo destacarlo completamente ahí, que puedes aplicar desde el menú inicio, desde panel de control, desde la opción de configuración para activación. Pues tú puedes estar encontrando el enlace de descarga de Windows 10. Vaya, te despliega absolutamente todo, y las ediciones Home o Pro, cualquiera de ellos es lo que te destaca keyfan.com. Así, de esta manera te llega lo que es ese correo y tienes lo que es la opción ya para poder activarlo y no tener ninguna clase de dificultad. Pero si lo tuyo es adquirir lo que es Office 2021, porque a la par quieres un Windows 10 potenciado, pero también quieres un producto de Office, pero que sea completamente exclusivo, certificado, también lo tienes. Y sí, un precio completamente alto, pero no pasa absolutamente nada, porque el código de descuento lo puedes estar encontrando acá en este apartado Tuto62. Aquí lo que haces es aplicar el código de descuento, lo aplicas acá y de esa manera ya tienes lo que es la licencia, ya de esa manera tienes lo que es la gran oferta acá de 103 hasta 03 hasta 39.42 y mismo procedimiento para el proceso checkout. Rellenas lo que es la información, aplica lo que es el pago, te llega lo que es tu correo y de forma que ya tengas lo que es tu licencia que la has adquirido en keyfan.com. Es momento de adquirir una licencia certificada, genuina, patentada. Lo logras con este sitio que se ha destacado por tener licencias certificadas sin ninguna clase de dificultad y un soporte 24/7. Ahora sí, me despido hasta aquí. Recuerda suscribirte al canal. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale,